Si ya viste la película Hasta el último hombre, entonces crees que conoces la historia que vamos a contar aquí. Pero lo que mucha gente no sabe es que eso no es ficción, no es exagero de Hollywood y no es propaganda emocional. Es la historia real de Desmond Thomas II, un hombre que salvó a decenas de soldados en la Segunda Guerra Mundial sin jamás tocar un arma. Y más que eso, durante muchos años, el propio Desmond rechazó cualquier propuesta para convertir su vida en película, porque no quería que su historia fuera distorsionada o usada como espectáculo. Aún así, la verdad era demasiado poderosa para permanecer oculta. Desmond II nació en Lynchburg, Virginia, Estados Unidos en 1919. Hijo de un carpintero y de una mujer profundamente religiosa, creció en un hogar sencillo, marcado por la fe, las dificultades y los conflictos. Su madre le enseñaba la Biblia todos los días y una imagen en particular quedó grabada para siempre en la mente del niño. Un cuadro colgado en la pared de su habitación que mostraba los 10 mandamientos. Junto al 6º mandamiento, no matarás, había una pintura de Caín asesinando a su propio hermano, Abel. Desmond miraba esa imagen y no lograba entender cómo un ser humano podía quitarle la vida a otro. Esa escena lo marcó durante años y moldeó su conciencia. Su padre, sin embargo, era todo lo contrario a la tranquilidad. Alcohólico y en ocasiones violento, frecuentemente llegaba a casa ebrio. En una de esas noches, una discusión entre sus padres casi terminó en tragedia. Su padre amenazó a su esposa con un arma de fuego. Aquello marcó profundamente a Desmond. En ese momento, aún joven, hizo un juramento silencioso. Nunca volvería a tocar un arma. Nunca sería responsable de quitar una vida. Desde entonces, la no violencia dejó de ser solo una creencia religiosa. Se convirtió en una promesa personal. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Desmond ya trabajaba en un astillero naval. Tenía derecho a quedar exento del servicio militar. Podría haberse quedado en casa, a salvo, pero para él eso habría sido huir de su responsabilidad. A pesar de su juramento de no violencia, decidió alistarse por voluntad propia, no para matar, sino para salvar. Su decisión era clara. Serviría como médico de combate. Desde el primer día en el ejército, Desmond fue visto como un problema. Se negaba a portar armas, a entrenar con rifles y insistía en guardar el sábado por motivos religiosos. Sus compañeros lo llamaban cobarde. Los oficiales lo humillaban públicamente. Intentaron quebrarlo física y psicológicamente. Intentaron expulsarlo, declararlo no apto, llevarlo a corte marcial. Nada funcionó. Él no respondía con odio ni se defendía con palabras duras. Simplemente resistía. Para muchos eso era debilidad. En realidad era una convicción inquebrantable. Cuando la guerra llegó al Pacífico, Desmond fue enviado a Okinawa, uno de los campos de batalla más brutales de todo el conflicto. Allí se encontraba la Escarpa de Maeda, un acantilado de unos 120 metros de altura, conocido por los soldados como Hacksaw Ridge, un lugar donde los hombres morían en minutos, donde el suelo era barro, sangre y explosiones constantes. Durante un ataque, las fuerzas estadounidenses fueron sorprendidas por un devastador contraataque japonés. La orden fue retirarse de inmediato. Los soldados descendieron desesperadamente la colina usando redes y cuerdas. Muchos no lo lograron. Heridos y dispersos en la cima del acantilado, fueron dados por muertos. Todos se retiraron, menos Desmond II. Solo, sin arma, bajo fuego enemigo constante, regresó al campo de batalla. Las balas pasaban cerca de su cuerpo. Las explosiones sacudían el suelo. Aún así, comenzó a buscar a los heridos. El primer rescate fue casi imposible. Arrastrando a un soldado herido durante metros, usando su propio cuerpo como escudo, lo llevó hasta el borde del acantilado. Con una cuerda improvisada, comenzó a bajarlo lentamente por más de 120 metros de altura. Cualquier error habría significado la muerte de ambos. Después de eso, volvió y encontró a otro. Entre un rescate y otro, Desmond se detenía. Miraba al cielo y hacía siempre la misma oración: Señor, ayúdame a salvar a uno más. Luego volvía y otra vez y otra vez. Durante horas, veteranos que sobrevivieron relataron décadas después que parecía imposible que siguiera con vida. Soldados japoneses intentaron alcanzarlo repetidas veces. Tiradores lo tenían a la vista. Granadas explotaban a su alrededor. Y aún así continuaba.
Uno de los soldados diría años después que era como si Dios tuviera sus manos sobre sus hombros, guiando cada paso. Cuando cayó la noche, al menos 75 soldados habían sido salvados por aquel hombre al que llamaban débil, en el día que, para él, debía ser de descanso religioso. Días después, Desmond fue gravemente herido. Una granada explotó a su lado. Un disparo de francotirador destrozó su brazo. Incluso herido, perdiendo sangre, cuando llegó el rescate, hizo un último pedido: que otro soldado fuera evacuado antes que él. Estaba dispuesto a morir para que otro pudiera vivir. Para Desmond, esa era la esencia de la fe que llevaba desde niño. En 1945, frente a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos colocó personalmente la medalla de honor en su cuello, no por haber matado enemigos, sino por haber salvado vidas. El propio presidente afirmó que consideraba ese reconocimiento más grande que su propio cargo. La película Hasta el último hombre contó esta historia, pero no creó al héroe, él ya existía. Desmond Doss nunca disparó un arma, nunca quitó una vida, pero demostró que el verdadero coraje no está en matar, sino en nunca dejar de intentar salvar a uno más. Si te gustó esta historia, contamos mucho con tu suscripción y con tu comentario aquí abajo. Déjanos un comentario con alguna sugerencia sobre qué te gustaría que traigamos en nuestro próximo video aquí en el canal.